Hola amigos de Entre Voces, el programa de entrevistas de RTV. Hoy estamos con el politólogo Martín Tanaka. Él es investigador del Instituto de Estudios Peruanos y además es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señor Tanaka, bienvenido, gracias por aceptar la entrevista. Gracias, Enrique, un gusto. Primero que nada, ¿cree que se puede hablar de un fraude sistemático en estas elecciones? Me parece que ese es el tema sobre el que ha girado la agenda luego del proceso del domingo. ¿Usted qué respondería? Yo creo que no, creo que es bastante, digamos, que es poco responsable, ¿no? Hablar de fraude sin tener pruebas concluyentes, ¿no? Y ciertamente irregularidades hay, ¿no? Digamos, creo que hay que entender que estamos hablando, pues, han votado 18 millones, casi 19 millones de personas, tenemos 84,000 mesas de sufragio, ¿no es cierto? Entonces, claro, si es que uno se pone a mirar acta por acta, va a encontrar cosas raras, entre comillas, ¿no? Va a encontrar que el acta está mal llenada, que la firma no se parece a la firma del DNI. O cero votos. Y cosas de ese tipo, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿uno encuentra una maquinaria que pueda armar una operación fraudulenta? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y realmente no hay ninguna prueba, ningún indicio que apunte a que algo así estaría ocurriendo. Y creo que los hechos lo están demostrando. Hechos, por ejemplo. Se decía, hay muchas actas observadas y hay sesgos en la observación de las actas. Bueno, el jurado ha seguido procesando esas actas y los votos se han seguido contando, o sea, no ha tenido ninguna consecuencia. Y luego se han pedido nulidades de actas. Y bueno, esos pedidos de nulidad se van a resolver y a estas alturas, a esta hora en la que estamos hablando, ya el resultado parece ser claro, ¿no? Entonces, creo que los temores han sido muy infundados y lamentablemente han sido alentados por algunos sectores para enturbiar un poco el proceso, ¿no? Y eso se termina pues manifestando en que haya pues sectores, se termina expresando en que haya sectores manifestándose en la casa del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, aparentemente convencidos de que hay un fraude, cuando realmente no hay ninguna evidencia que permita sostener eso. Toda esta discusión del fraude revela, para empezar, de los sectores vinculados, para empezar por el fujimorismo y los sectores asociados al fujimorismo, claro, les cuesta mucho reconocer la derrota, ¿no? Procesar una tercera derrota consecutiva, claro. Exacto, y eso es algo pues entendible, ¿no? Pero uno esperaría pues un poco más de cabeza fría por parte de los líderes políticos, ¿no? Pero bueno, finalmente uno podría decir que es algo comprensible, pero como dices tú, creo que efectivamente hay lo que está expresando de fondo es el temor que genera la candidatura de Castillo, ¿no? Ahora, parte de esos temores son fundados y otra parte son infundados, ¿no? Entonces creo que así como criticamos la reacción destemplada de algunos sectores vinculados al fujimorismo, creo que también habría que decirle al señor Castillo que sea consciente de los temores que está generando y que dé señales que permitan bajar la tensión y dar un poco más de tranquilidad, ¿no? Porque si no, el país no puede seguir con este nivel de nerviosismo durante pues 5 años, ¿no? El papel del gobierno en este proceso electoral ha sido de neutralidad, más allá de la duda razonable. ¿Le parece que ha sido un papel satisfactoriamente neutral, digamos? Sí, yo creo que no hay ninguna razón para pensar que el gobierno ha intervenido en un sentido o en el otro, ¿no? Y otra vez creo que algunas críticas de que el presidente Sagasti o el gobierno de Sagasti habrían intervenido, otra vez son fruto de la tensión, del nerviosismo y del miedo antes que de evidencias concretas, ¿no? Y la última pregunta antes de pasar a los retos que vienen. Tiene que ver con el tema de la anulación de las actas. Los dos partidos lo han presentado, pero digamos, ¿se puede decir que es un comportamiento democrático pretender anular el voto de tantos miles de peruanos?
Yo creo que no, porque una cosa es tener algún indicio algún indicio razonable de que ha habido una irregularidad amparándose en la ley electoral y por lo tanto presentar un reclamo. Y otra cosa muy diferente me parece que es: voy a desarrollar una estrategia para quitarle votos al adversario. Entonces voy a ir al lugar donde mi adversario tiene más votos y voy a buscar cualquier pretexto para impugnar. Yo diría que eso, claro, legalmente está permitido. Tú puedes presentar todos los reclamos que quieras, pero creo que no es una conducta democrática, ¿no? Porque realmente no hay ninguna prueba, ¿no? Es solamente una estrategia de quitarle votos al adversario. Uno escucha al abogado de Fuerza Popular, el señor Castiglioni, y él en la conferencia de prensa reconoce explícitamente que no tiene pruebas. Él dice, bueno, como los votos se destruyen y solo quedan las actas, yo no puedo probar que acá ha habido un fraude. Me parece que es de una irresponsabilidad tremenda, ¿no? Y lo ha dicho explícitamente en una conferencia de prensa, ¿no? Y bueno, y entonces corremos el riesgo de que esto quede como un precedente y se convierta en una práctica que todos los grupos políticos hagan a partir de ahora, ¿no? Y cierro esto con esto. Afortunadamente, los próximos días van a demostrar que todos estos alegatos carecían de fundamento. El abogado de Fuerza Popular, el señor Castiglioni, en una conferencia de prensa ha reconocido explícitamente que él no tiene pruebas. Él dice, en algunos lugares del país, en la serranía, ¿no? Hay una diferencia abrumadora de votos del rival y Fuerza Popular tiene 0 votos. Bueno, como los votos se destruyen y solo queda el acta, no hay pruebas, dice. Entonces, es impresionante cómo el propio abogado reconoce explícitamente que no tiene pruebas para afirmar lo que está diciendo, ¿no? Y lo que habría que decirle es que, bueno, los miembros de mesa se eligen por sorteo. Esa es la mayor garantía de la imparcialidad, ¿no es cierto? Y como recordaba Fernando Tuesta en una entrevista recientemente, el sorteo se hizo cuando nadie sabía quién iba a estar en segunda vuelta, ¿no es cierto? No sabíamos qué iba a pasar en la elección cuando se hizo el sorteo. Entonces, no tiene lógica el reclamo, ¿no? Lamentablemente es más muestra de nerviosismo, de desesperación que de indicios concretos, ¿no? De acuerdo. Ahora pasemos a lo que puede venir, porque lo que ha demostrado esta elección es que en realidad hay un país claramente dividido, ¿no? Quien va a ganar finalmente lo va a hacer por muy poca diferencia, 40.000, 50.000 votos, no más, ¿no? ¿Qué reflexión te deja eso? Si es que efectivamente, como todo parece indicar, se confirma que Pedro Castillo va a ganar, Castillo tiene que asumir, por supuesto, que él tiene que ser presidente de todos los peruanos, ¿no es cierto? No solamente de la mitad que votó por él, tiene que ser presidente de la mitad que efectivamente está muy nerviosa y tiene mucho miedo, ¿no? Y una parte de ese miedo tiene alguna legitimidad, tiene cierto fundamento, ¿no? Porque él no ha sido claro, o peor aún, cuando ha sido claro, ha dicho cosas que despiertan esos temores, ¿no? Luego ha tratado de corregir, en fin. Pero entonces creo que él debería entender que tiene que dar señales que apunten a bajar la tensión, a tender puentes, ¿no? Porque además, si no le va a ser posible gobernar 5 años. Lo último, señor Tanaka, ¿cuál cree usted que deberían ser los retos inmediatos del gobierno que venga? Bueno, es que yo creo que esa agenda está bastante clara, ¿no? La epidemia, o sea, los temas de la salud, la reactivación económica, la pobreza, ¿no? Añadiría yo que los resultados de la elección señalan que es muy importante recoger el reclamo, digámoslo así, de la sierra en general y de la Sierra Sur en particular, ¿no? Alternativas de desarrollo, pero ubicados territorialmente, ¿no? Con especial énfasis en estos territorios
que efectivamente están bastante postergados, ¿no? El desarrollo territorial de la Sierra Sur me parece que es una prioridad pues importantísima, pero claro, todo esto solamente va a ser posible si es que destrabamos el problema del conflicto político, ¿no? Entonces, asumiendo que ya estamos en una etapa en donde los resultados es solamente cuestión de horas y de, ¿no es cierto?, para esperar que se confirmen, yo creo que ya tenemos que salir del escenario de la disputa electoral y hay que entrar al escenario de asegurar que el gobierno sea viable, ¿no? Y que sea democrático. Yo creo que esto es lo que está inmediatamente en la agenda, ¿no? Creo que hay que tener un poco de paciencia porque, digamos, reconocer una derrota electoral es difícil siempre, ¿no? Pero yo confío que eso va a terminar, la fuerza de los hechos va a terminar imponiéndose, ¿no? Y entonces allí llega el momento, pues, de que el lado vencedor sea magnánimo, sea generoso, ¿no? Hay que saber ganar, pues, ¿no? Hay que saber perder y hay que saber ganar, efectivamente. Y sobre todo, para no perder los próximos 5 años, ¿no? Yo creo que eso es lo que todos deberíamos tener en mente, ¿no? No podemos sacar el país adelante si seguimos con este nivel de desconfianza, de encono. Y enfrentamiento, ¿no? Enfrentamiento, sí. Y le agradezco de nuevo porque ha sido una conversación muy interesante. Amigos de Entre Voces, eso es todo por hoy. Muchas gracias.